Desde la entidad local autónoma de Ochavío del Río hemos puesto en marcha este proyecto de memoria democrática, financiado por la delegación de la Diputación Provincial de Memoria Histórica, a raíz de la ley, como sabéis, a nivel estatal. Pues entendíamos que era muy importante recopilar testimonios gráficos, testimonios orales sobre la época de la guerra, la posguerra en nuestro pueblo, porque al final tenemos muchísimas cosas en común con el resto de pueblos de, bueno, pues de nuestro municipio y de la comarca, pero entendemos que Ochavillo tiene una identidad propia que también tenía que estar reflejada en este proyecto de memoria histórica. En la provincia de Córdoba, en la colonia de Fuente Palmera, se encuentra Ochavío del Río. Uno de los asentamientos cerca del Guadalquivir, que el monarca Carlos III en 1767 encargó al intendente de la capital hispalense, Pablo de Olavide. Este hunde sus raíces en época islámica y romana, de la que se conservan testimonios escritos y restos arqueológicos.
Ariana tenía el hilo que conducía a la salida del laberinto. El sueño más acariciado por las mujeres es la libertad. Cada vez que te diga esto es imposible, eres una ingenua. Vives fuera del mundo real. Recuérdales que hemos construido, inventado todo lo que soñamos. Esto es un pueblo con historia. Es chiquito, pero tiene su historia. Fíjate tú, catas de Barcelona se están viniendo. Aquí tienes a esta que dice que no se va más a Barcelona ni a Marrá. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde albo, y con su pozo blanco. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Porque vivimos a golpes, porque apenas nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Verdad, justicia y reparación. Tesón, constancia. Cuando todo parece ponerse en contra, las 4 reglas: aprender a leer y escribir de noche, después de un día tirados en el campo, guardando cochinos o cogiendo algodón. A misa todos los domingos. La cruz y la espada. Sí que hay que cambiar algunas cosas en sanidad y cultura y también en educación. El trabajador tiene que tener un sueldo digno para reproducirse y comprar y tener acceso a una vivienda y a un coche y tener calidad de vida. Hay que los salarios tienen que subir. Pues la gente depende de eso, de que ahora se va la campaña de la aceituna, porque el tiempo de la aceituna, cuando llegue el tiempo de la uva, después se va a la uva y cuando nos tenemos que ir a otro lado, pues nos tenemos que ir a otro lado. Eso. Vamos, la gente está contento con lo que tiene, porque a la vez poco trabajo, pues por tal de no migrar por ahí a otro lado, pues están contentos con lo que tienen. Que yo que sé, que tenía que estar más mirado el trabajador, un poquito más mirado. Pero también tenemos que poner un poquito más de nuestra parte nosotros, los jóvenes, porque nos aguantamos con todo lo que nos ponen, todas las leyes que nos... Al entrar a un trabajo te dicen esto es lo que hay, si te parece bien, bien, si no, y se aguanta todo el mundo y teníamos que de vez en cuando decir basta ya y ya hasta ahí hemos llegado.
aprovechando la visita del ministro de Franco, Rafael Cabello de Alba, diciendo que queríamos algo más que agua, un planteamiento serio y eficaz de los problemas del campo andaluz. Decíamos que visitara nuestras aldeas sin agua, sin alcantarillado, solo miseria, analfabetismo, trabajo sin una justa compensación, y por último le decíamos que la realidad estaba fuera de su recorrido. Y la realidad que allí encontramos pues era una realidad que afectaba al medio rural en Andalucía, era una realidad de pobreza, de falta de trabajo, una realidad de silencio, donde había muchos tabúes todavía con la política, con lo social, etc. Y bueno, nuestra tarea yo la defino fundamentalmente como una tarea de solidaridad por una parte y de educación por otra. Ese desnivel existe en toda Andalucía. La conciencia de aquella época no es la de ahora. El crecimiento económico y el bienestar que actualmente, y el nivel o calidad de vida actualmente mucho más generalizado que entonces. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice en Fuente Palmera. Si en las mismas circunstancias volviera a ir, haría lo mismo, que seamos más humanos, más iguales y que luchemos por la dignidad y la igualdad donde quiera que encontremos que no está todavía realizada. Con el ejemplo nos hicieron libres, libres para pensar, para viajar al pueblo de al lado, que había gente como tú, que tampoco lee, libres para soñar, libres para volar. La memoria nunca muere, uno siempre vuelve como la golondrina a donde sueña, de donde es, a su pueblo. Y unos cuantos que fuimos a tirar las cuadrillas de Moratalla. Y entraron más de 20 guardias. Echa toda la cuadrilla afuera, echamos 8, pero luego como esperaban con metralletas, lo mismo que si fuéramos criminales. Yo jamás vi de los celos que hay una escuela. Tuve que estar guardando vacas, porque en mi casa éramos 8 hermanos y mi padre enfermo. Y vivíamos 8 vacas pidiendo pan. Así que tenía que estar en la sierra con 8 años de noche guardando vacas. Yo chico aquí empecé guardando cochinos y guardando pavos, también me parece que estuve guardando carneros. Todo esto desde 8 a 10 años, me parece que también estuve guardando vacas, madre, mulos. Y luego me fui con mi padre ahí a un cortijo que le llaman Las Arosas, ahí por encima de Córdoba, y estuve también de Sagalillo de Cabrero con él. Luego ya me vine y empecé a trabajar, también he cogido bastante algodón, ya nos quedamos ahí en la parrilla y con 14 o 16 años empecé de tractorista y ahí estuve hasta que me fui a Alemania. Y sí me acuerdo de algunas personas que incluso me parece que se la llevaron a la cárcel. Lo vinieron a su casa y lo levantaron, eso lo llevaron a la cárcel. Y de las dos Alemanias te puedo contar que yo los años que me he tirado no tuve cojones de ir ni una vez ni a Berlín. Parte de mi vida se la he dedicado a la clase trabajadora. La caída que hubo del Partido Comunista, en la primera caída que hubo, que cayó Rufino Rosales, porque hubo 2 caídas seguidas. Tuve la suerte de tener compañeros de trabajo que me ayudaron muchísimo. Luego tuve la suerte de conocer un comandante de intendencia en la República, era de Castro del Río. Y luego tuve la suerte de otro maestro que venía de Guadalcázar, que Franco se entretuvo en quitarle el título a médicos, a profesores y a todos los enseñantes. Hemos tenido el dictador más malo que hay en el mundo.
todas las luchas que organizan, que tienen los trabajadores, todas son pocas. De la guerra me acuerdo pues de todo lo que me hicieron. De chico empecé con los niños, con los chicos empecé. De Alemania que no te cuento, nada más que estuve bien. Sí. Estuve mejor que en todos lados. Pues mi padre pues nos contaba muchas historias de lo de la guerra, lo que se pasaba cuando hubo la guerra, lo que pasaron cuando la posguerra, de todas esas cosas. Pero lo que más se nos recalcaba fue lo que hicieron con su padre. En un remolque con dos catres, que dormíamos, éramos 7. Y yo dormía con mi hermana Antonia y mi hermana Anita en medio, y me ahogaba de calor que tenía, y mi padre dormía en una cama grande, y muchas veces me metía yo en los pies de la cama de ellos, porque habíamos tanto que no veía. Mis queridos padres, me alegraré que a la llegada de esta carta se encuentren bien. Yo bien, gracias a Dios. Soy Francisco Adame, presidente de ADIPA, la cual se preocupa, lucha y trabaja para recuperar todas nuestras tradiciones y juegos de nuestro pueblo pasado. A mí me decían pelirrojo. Y Pillaga y el cura le dijo, la gran puta, me pegamos unos pellizcos por el lado. Y luego cuando entraba, si no cantaba Cararzón, no, me decía, eres un republicano. Digo, un republicano, lástima. Era lo que se cantaba en la plazoleta, el Cararzón. Adiós Molinillo Bajo, Casilla de la Ciprés. Adiós Carmela de mi alma. ¿Cuándo te volveré a ver? Yo tenía cardenales aquí en la cabeza, porque los drones de dame con la llave el cura. Y el cura, digo, y el maestro, pellizco, porque no cantaba Cararzón. Y decía, era un republicano. Y yo me callaba, como el chiquillo, y me dice mi padre que te ha hecho eso. Mi padre que había salido de la cárcel hacía 4 días, digo, me la ha hecho el maestro, me la ha hecho el cura. Otra vez lo metí en la cárcel. Pregunté por Docillo Hostos y me dijeron que estaba en la calle. Y me lo vine a encontrar en las Patitas de Valle. Anónimas que no sumisas, pero sí tienen nombre. La Conchita, la Dolores, la Mercedes, la Tránsito, la Benilde, la Josefa, la Belén, la Antonia, la Carmen, la Anita, la Encarna, la María, la Paqui, la Rufina, la Concha, la Rosario, la Carmela, las que lloran en silencio cada noche, bajito, para que sus hijos no las escuchen. Hambre, rabia, esfuerzo y trabajo, ternura y valores. Desasosiego por sus retoños y en su boca el cariñoso pronombre posesivo. Mi hombre, orgullo, madres, mujeres de luz. Mi madre, pues ella siempre estaba trabajando, siempre se quedó viuda por 2 veces. Se volvió a casar con mi padre y
Y mi padre murió en el 42. Y ella pues tenía que trabajar, y ella porque cogió el oficio de matrona. Que lo primero mi padre no quería, pero ella pues iba todos los días, y ella pues todos los chiquillos del Perú pues los recogía. Que me vine a Ochovillo, hay ya 30 años, he criado mis 4 hijos aquí, mi marido tenía el trabajo de la Catalana, hay que decir, de la Catalana. Cuando ya tuve edad de ir a la escuela, hasta que no eso, veníamos a la escuela a Villalón. Quedamos las que 3 hermanas, los que quedamos de 11 que hemos llegado al mundo. Se pasaron fatiguillas también, se pasaron porque se cogió los años de la guerra y los años de todo y sí se pasó. Pero en fin, todos los días se comían que fueran cardillos blancos o espinacas sí, no, de todo, porque había gallinas, había huevos, ya se juntaban más cosas. De la guerra me acuerdo que me cuentan algo, porque pasó esto, pasó aquello, o vinieron aquí buscándome, porque éramos muchos hermanos, mis padres hicieron allí una vivienda, cuando le dieron su parte a mi madre, sus padres hicieron una vivienda, luego pues hicimos un pozo, o hicieron un pozo, se sacó agua, teníamos huertecillos, teníamos un huerto, porque claro, al haber agua ya, pues no con motores eléctricos ni nada de eso, porque electricidad no había ninguna por allí, no la había ni en Villalón, ya no había ni en Villalón, lo iba a ver allí, pero en fin, que así nos hemos criado, pues hasta 11 que hemos llegado al mundo. Nací con muy mala suerte porque mi madre murió cuando estaba muy chiquita. Y dejó otra más chiquita y dejó otra un poquito más grande que yo. Y si a ellos han pasado, más he pasado yo. Yo nací en la posguerra, en el principio. Lo que pasa es que estaba tan chiquita que yo creo que mi madre no tenía ni teta para darme, ¿sabes? Porque esa es la verdad, porque no había comida para ellos, pues ni teta. Entonces yo, así me entiendes, desde criarme bien me salvó la penicilina y la pagó el ayuntamiento. Fueron a la Rambla por ella. Por eso me salvé, pero porque mi madre no tenía pecho, porque así me entiendes, no había comida y entonces lo que le sacaba era la sangre a la política, hay que ver. Y murió con 33 años. Y hay historia, pero para rato, pero bueno. Soy Josefa Llama. Tengo 85 años, de las piernas estoy muy bien. Ahora vengo de mi huerto de coger fruta. Besos para todos los conocidos. Toda la vida trabajaba y en cortijo, dormía los cortijos y ya está, porque nos veníamos todos los días. Y ahí está los gramos cerca, pues dormíamos allí en la era. Estábamos segando garbanzos y allí dormíamos en la era. Belén Cobos Castel. Nació en el 19, el día 9 de septiembre. En Barcelona le hicieron dar charlas allí en la universidad a mi madre. Le gustaban todo. Por eso, porque contaba esas cosas de la guerra civil aquí en Andalucía. Soy Odulia Alegre Sala, nacida aquí en Chavillo del Río, y mis padres, también mi madre era de aquí de Chavillo del Río, pero mi padre era del Viso de Pedroche. Se llamaba José Alegre Alfaro y estuvo comprometido estuvo en la zona roja, estuvo preso, pobre mío, porque era rojo, y gracias a lo de, ¿cómo es? Policía, ¿no? Que lo sacaron, pobrecito mío, allí porque era rojo. Y aquí en los Chavillos, por culpa de algunos de aquí de los Chavillos, lo metieron también en el cuartelillo en Fuente Palmera, porque decía que era rojo. A mi madre se la llevaba a los Sesmos, con sus primos, unos primos hermanos que tenía. Y a mi abuela se quedó aquí su hermana, la hermana de él, y la pelaron y le hicieron aceite resino por las calles. Y a mi abuela sí la pelaron y la pasaron por las calles, que Manolito se acordará.
aquí en las calles, aquí la pelaron y la cruzaron por las calles y fue cagándose por las patas abajo. Bueno, ella y un montón de mujeres. Sí, sí, sí. Y mi abuelo se fue allá a Arroyo Posada, que tenía una tierrecilla y una enramella y se escondió. F de derecha. Le dijo, corre que vienen a por ti. Y éramos amigos de él y era de derecha, pero mi abuelo de izquierda. Ahí enfrente de la calle esta de la cervecería, ahí. Y no solamente pelarla, sino que la cogían dos falangistas, uno calado, uno con un mosquetón y otro con un vergajo. Y iban hasta la esquina de Alfonso, pero con la mano levantada diciendo viva España y viva Franco. Y las mujeres llorando, las criaturas. Y no le dieron aceite resino porque la Rafaela, la de la tienda, lo quitó del medio, si no echaban cuenta de haberle dado aceite resino. Mi madre fue una de las que pelaron. ¿Sí? Sí, Carmen Martínez Laguna, que llamaba a mi madre. Y la pelaron. A mi suegra la pelaron también. Y a tu abuela, a Rosario, ¿sí? La pelaron también. Y a Cecilia, y a Benirde. Y allí a las hermanas del Fil. Enfrente donde está la salida esa de la plaza, pues ahí fue, donde las pelaron. Las mujeres, las criaturas, pues llorando por la calle. A tu abuela resulta que no fue... La plaza tenía un bordillo, ¿sabes tú?, por alrededor de la plaza, cuando esto estaba de terrizo. Y iba tu abuela por aquí así, que había un bordillo más y se resbaló y se cayó. Y el falangista fue a pegarle un vergajazo. Desde ahí hasta la esquina y volver para atrás. Y el saludo, la mano levantada diciendo viva España y viva Franco. Y ellos todos ahí en fila riéndose de las mujeres. Y las mujeres llorando, las criaturas. Pelarían más de 30, porque es que resulta que, pues todas, aquí algunas no las pelaron, pero hubo muchas mujeres, muchas. A la Benítez la pelaron también. Sí. Y a la madre de mi consuegro, el Caballo, también la pelaron a los patrocinios, porque decía que habían bordado la bandera de la República. ¿No? Sí, sí. Y las hermanas del Fino todas. Padre de Santiago y de Alfonso. Recibí a mi madre que se la llevaban a sacar a aceite resino. A mi tía Virtudes, ¿Y a la Virtudes? pelaron, le hicieron aceite resino. Que es lo que ahí dieron los hijos de puta eso. Yo lo único que sabía que habían estado en la guerra y uno eran de un partido y otro de otro. Mi padre era del Partido Comunista. Y le pilló en Madrid. Y ahí lo tuvieron, estuvo 3 años encerrado. A mi padre lo sacaron para matarlo, lo iban sacando para matarlo. Y tenía un primo que era coronel del ejército y ese fue el que lo salvó. Fernando Rías Labrador. Eran de Posada. Él estuvo en Madrid. Vino a guerra y vino aquí a mi casa. Nada más que estuvo, que era de la caballería, ¿no? Y en el río ese, que es muy famoso por Zaragoza, era, que fueron a saltar con los caballos y en el otro lado lo estaba esperando. El frente del Ebro. Y dice que lo mataron todos. Que no sabían nadar, que se tiraron porque mataba a los caballos y mi padre sabía nadar y se salvó, se cortó un dedo. Escribían algunas cartas, pero por la Cruz Roja, que lo que se podían poner eran 6 palabras nada más. Carta misiva de Cruz Roja Internacional. Remite Rosario Anales Moro, 14 de septiembre de 1938, Ochavillo del Río. Destinatario Luisa Arriaza Gómez y Rafael Hijo. Dice Rosario: mis queridos hijos, Rafael, la tuya la recibí con alegría y yo estoy bien. Y todos tus hermanos, manda fotos de todos para mandársela a Ricardo. Firma Rosario. Respuesta de Rafael González Anales, 3 del 12 del 38, El Sordo. Madre, excepto Antoñirri, todos bien. Desde el 19 de agosto no existe. Mándame fotos de usted, las otras de mis hermanos obran en mi poder. Abrazos a todos de su hijo Rafael. Hoja enviada a través de la Cruz Roja Internacional. Remitente: Virginia Bolancé González, de Ochavillo del Río, 10 de marzo de 1938. Destinatario: a don Francisco Bolancé García, de la calle Calvario 12 Hinojosa del Duque, de Córdoba. Dice Virginia: ¿qué familia y cómo estáis? Antonio, Rafael, Juanito,
y Temblique, y que le comunique su madre, Antonia González. Bien. Nosotros todos bien. Noticia de Juanito. Respuesta de Antonio Bolancé González, desde la Hinojosa del Duque, el 18 de abril o mayo de 1938. Antonio, Rafael, Juanito y Temblique, bien, y todos los demás. Familia, mandaré una foto. Hemos recibido carta de Luisa. Recuerdo a Santiago y abrazo a todos. Recibida por su madre Antonia González García. Mi abuela, Antonia. Yo me acuerdo cuando yo más chica, que mis padres estaban en la sierra, estaban en el Torrilejo, estaban allí de porqueros. Que vienen los rojos, venga al zaparo de la gallina. Y lo montó a todos los chiquillos en el zaparo de las gallinas, cuando ya dice chiquillo que no, que son los de la Antoñita que vienen para acá. Y entonces allí dormimos y de allí pues luego pues ya otras casillas por ahí. Yo de allí de la sierra me acuerdo no más que de eso. Cuando se acabó la guerra nos montaban en el tren, en esos vagones que meten los animales, pues allí nos llevaban a nosotros, nos cambiaban de un pueblo a otro. Y yo pues ya tendría 7 años, pues cuando se acabó la guerra tenía 9. Y nos ponía unos en una casa, otros en otra. Estuve en Pozo Blanco, que creo que ahí fue donde estábamos nosotros, y me acuerdo que estaban toda la gente en la plaza con la mano levantada, abierta. Y yo, porque siempre cuando pasaba por la vereda de una persona decía salud, con el puño cerrado. Y eso, entonces yo toda la gente con la mano eso y yo con mi puño cerrado. Mi hermana le dice a mi madre, mamá, mira la niña con el puño cerrado. Me pegó una aguantada, digo, madre mía, acostumbrada a tener el puño cerrado, pues mira. 5 años porque estaba en el Partido Comunista. Y lo cogió la derecha y lo encerraron 5 años. Y eso pues no se olvida eso. Soy nieto de Antonio Sánchez García, concejal socialista de la Segunda República. En un batallón que se lo llevaron, batallón Córdoba. Estuvieron allí para Madrid por ahí. Él no llegó a convertir nada porque se metió de cartero. Sí, yo sé que fue concejal en el ayuntamiento de Fuente Palmera. Y yo, pues de mi padre, pues qué voy a decir, que mi padre era un hombre, para aquellos tiempos que corrían, fue un privilegiado porque ya sabía expresarse, escribir, y bueno, la mayoría de la vivienda de este pueblo, pues el contrato de compra y venta lo hacía él. Y hasta las pensiones no contributivas a muchas criaturas se las arregló él. Entonces, pues fue un hombre muy, para aquellos tiempos, un hombre que sabía. El Colorado podían verse, lo matado 500.000 veces. Incluso el Chimeno, eso lo contó mi padre delante de mí. La partida de Chimeno se pararon en las barrancas a descansar. Sí. Y dijeron 2 de los que venían con el Chimeno, vamos a ir a cargármelo. Ahí vivía el tío, y salí de noche al corral que tenían unas tapias bajitas, y salí el Colorado a mear tranquilamente, se sacó su burlina, y llegó el tío, me bajó casi en la ladera de la higuera, y le sacudió la burlina, y se metió en su casa y no fueron capaces de tirarle. Y el barbero que había en Posada, pues cada vez que iba a afeitarse, le decía, con la navaja huerta, esa navaja de afeitar, a ver si te pillaran los colones hoy. Ese tío se lo podían ver cargado, pero había mucho miedo. ¿Qué le pasó al maestro que teníamos nosotros? El maestro ese estaba casi enterado de lo que había. El maestro que tenía yo en aquellos tiempos, don Enrique Yoncano, que era de Villafranca de Córdoba, que era falangista, pero con su pistola colgada y en la cabecera de la cama y todo. Allí verás tú, el Colorado no sabía leer ni escribir, era analfabeto.
iba allí a la escuela y le decía el nombre de alguno y le decía, niño, ven acá, ¿cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu hermano? Y él pues, le escribía en el fichero que quería, que estuvo en la toma del cuartel que fue de los que quemaron los santos y le ponían un fichero malísimo. Y yo un día, pues estábamos leyendo en fila y yo estaba de los primeros. Y el Colorado se había ido. Y el maestro salió a lo que fuera. Y yo me acerqué a ver el cuaderno y me di cuenta que eran los ficheros que el maestro era lo que lo escribía todo. El otro le decía y el maestro, como los chiquillos estaban allí, y no sabía, oye, ¿cómo se llama tu padre? ¿O cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama tu primo? Lo que sea, y él, pues, hacían allí los ficheros. Mi abuelo fue el que sacó los santos de la iglesia y le pegó fuego. Sí. Y lo buscaban todos como la vi. Y a mi madre porque ya tenía 17 años y sabía algo, y el marido de la carbonera de la cementilla, que era derecha, vino en busca de ella porque le ajustaba las cuentas de los huevos y se los cobraba más caros. Cuando quemaron los santos fue en el 36 ya. Fue porque la guerra empezó el 18 de julio y luego después fue cuando quemaron los santos y todas esas cosas. Que había 3 o 4 santos, sí. Los quemaron y ahí tenían como si fuera el cuartel general aquí del pueblo. Así que el Colorado no era de aquí, el Colorado era de la herrería, pero se vino de la herrería aquí, que más valía que se fuera quedado allí en la herrería. Pero aquello te digo una cosa, uno sería el Colorado y otros serían otros, porque aquellos eran odios personales, muchos. Que alguno de los falangistas fuera discutido con alguno, pues, al camión, el otro. Y así mataron, pues, 12 hombres mataron aquí. Uno lo futilaron en la cárcel de Córdoba. Los otros sí los mataron aquí. Mataron a Pedro Muedano, que era el hombre del padre, el marido de la Salaíta. Mataron a mi tío José, Menguar Delgado. Mataron uno que trabajaba con Domingo Ruano, que se llamaba, no me acuerdo cómo el nombre, Herminio se llamaba Queromel, pero no se los apellidos. Mataron a Camilo Salas, mataron a un hermano que estaba en Almodóvar y se vino temiendo a la guerra. De Almodóvar se vino aquí creyendo que esto iba a estar más tranquilo y se lo llevaron y lo mataron también. Mataron a Victoriano Machado. Mataron a Antonio López Moreno, que ese era el padre Lorenzo. Mataron a 2 muchachos que tenían 17 años, los pillaron los 2 juntos y los mataron también. Uno era de los Carrolos y otro hermano de Florinda. Mataron al Castañero, mataron a Baena y mataron a otro hombre, pero ese lo mataron en la cárcel de Córdoba, uno que le decíamos el Sopo aquí. Lo mataron también en la cárcel de Córdoba. Y luego en la cárcel, pues, conforme iban viniendo de la guerra, pues iban metiendo en la cárcel. Y hubo quien se tiró muchos años en la cárcel. Pues llamaron a mi abuelo para que fuera a Fuente Palmera a recoger un salvoconducto, que se decía antes. Y llamaron a 2 más, que fue a José el Bonito y al padre de la Belén, Dilla. Yo siempre le he dicho así. Entonces se fueron los 3 y cuando llegaron a Fuente Palmera, pues llegaron allí al cuartel donde lo hubieran llamado y mi abuelo entró para adentro y les dijeron a los otros 2, la yegua de José se la podéis llevar, que José no va más a los Sevillos. Pero bueno, no. José ya no va más a los Sevillos. Entonces los mataron. Su hijo, ninguno supo dónde está mi padre enterrado, ni dónde no está. Ellos ya no supieron más nada de su padre. Un hermano de mi padre, mi tío José Menguar Delgado. Lo mataron, que era el padre de mi primo Rafael y de José y eso.
Y ese hombre no le había hecho nada a nadie y lo agarraron y lo mataron. De Vitoriano Machado, pues 2 hijos, cogieron una tuberculosis de los palos que le pegaron y las hambres que pasaron, cogieron una tuberculosis y vinieron de la guerra, pero listos. Y una hermana que los cuidaba, le pegaron la tuberculosis también y murieron los 3. Aquí paró el camión para llevarse a mi padre, pero Antonio, el zapatero, de aquí un poquito más para allá, de ahí de 2 o 3 casas más para allá, lo dijo que se parara, porque que lo parara y que lo dejaran a Enrique. ¿Dónde iban con Enrique? Porque el zapatero tenía una hija, una hermana, que estaba casada con uno de ellos, con los colorados. Sí, lo bajaron y se cagó, se había cagado de cuando veía que lo llevaban en el camión. Se había cagado el hombre, mi padre. El pobre estaba hecho polvo. Francisca López García. En Los Chavillos, parece, yo no me acuerdo bien. La calle Cirillo. Antonio López Moreno. Pocito, de Pozo Blanco. Los Chavillos ya era el hombre. ¿Qué le pasó? Lo mataron. ¿Qué le contaba? Pobrecito, era muy bueno. Mi suegro, que para descansar, yo qué sé, estaba ahí con los hoyos estos, con los talleres. Empecé a pensar que lo traían en un camión. Y en cada, ¿cómo se llama? Zapatero. Creo que le dieron, venga, Pastito, llega a ti y te despides de tu madre, de tu mujer. Me cago un día, le pone para que se vaya, pilla. Que ese don Félix Moreno, ese creo que se cargó media palma, porque estaba con los talleres. Y iba a la sierra por las vacas, que se llevaron los rojos, los otros, lo que fuera. Y le tomaron interés, yo qué sé. Y yo creo que para descansar, creo que se metió en la guardia, en el cuartel de la Guardia Civil, creo que iban a dar un asalto, yo no sé. Y lo tenían fichado. Y por lo mismo, antes, yo qué sé, se descargó. Miguel Núñez y Genio. Y ese hombre pues se fueron de aquí a Barcelona y allí ha muerto, que por cierto, cuando llegó la hora de cobrar la pensión, dijo que él no quería nada de Franco. Y no cobró pensión ni nada. Era uno de los dirigentes que había aquí, en aquellos tiempos. En la cárcel estuvo mucho tiempo. Y luego después de venirse de la cárcel, pues cada 2 días, no sé, cada 2 o 3 días tenía que ir a presentarse al cuartel de la Guardia Civil. Yo con mi padre estuvo 5 años en la guerra, en la cárcel. Después de pasar eso, pues estuvo eso. Y luego estuvimos en Barcelona un poco tiempo. Me parece que estuvimos, si no recuerdo más, 4 años en Barcelona. Llegamos a la raya Francia. Los niños de la USA se fue mi hermano Miguel. No vino después. Miguel, Núñez y Genio. El nombre de mi madre era Desideria. Estuvimos en Villaviciosa una temporada, una temporadilla. Allí en la esto de Pozo Blanco, allí estuvimos con el Chimeno. Vimos allí también al Chimeno. El frente de Pozo Blanco. Conocimos al Chimeno. El Chimeno era un hombre normal. Yo lo sé esto mayormente por mi padre, porque yo tenía 5 años. Yo lo conozco por mi padre, que estuvo con él en la caballería. Mi padre fue un hombre
no tenía estudio ninguno. Era mayormente donde creo que iba de dirigente, de la CNT, ahora me acuerdo de la CNT, pues nada, a mandar. Mi hermano Remigio se quedó en Francia, que era teniente, y como había sido de academia, había estado en la academia, pues se fue allí a Francia y luego después tuvo derecho a una paga y la han estado pagando mientras vivía. Cirilo Sánchez Castel, voluntario en los batallones de marcha en Francia, apresado por los soldados alemanes, deportado por Rojo en la Guerra de España a Mauthausen y Gusen. Muere con 29 años. Cuando la guerra tenía 7 años y en mi casa pues, lo pasamos malamente, porque de mi hermano se fueron 5 a aquella zona y aquí quedamos 3 y mi padre tenía una tienda muy buena, pero cuando entraron los fascistas pues lo saquearon todo y se llevaron todo lo que había y a mi padre pues lo iban a matar. Vinieron a fusilarlo aquí en medio de la plaza, a mi padre y al abuelo de Currito, a José Cecilio, a los 2. Y esta casa, pues ahí vivía Comercindo Lugo. Y pasó Paco Reyes y estaba la puerta abierta. Y entró y estaban todos los hondos corrales. Dice, ¿qué hace aquí tan en todos los hondos corrales? Dice que no quiero ver lo que va a pasar hoy aquí en los Chavillos. Dice que va a pasar. Dice que viene a fusilar a Gabino Mengual y a José Cecilio. Dice, lo vamos a consentir nosotros. Dice, a ver qué hacemos. Dice, vienen a matarlos y los matan hoy. Dice, pues le avisamos que se quiten del medio. Y se quitaron del medio. Y aquel día no. Pero mi padre tenía tierra arrendada en el término de Posada. Y tenían que hacerse un salvaconducto para ir a las tierras a ver aquello. Dice, ¿usted cómo se llama? Dije, yo fulano de tal y tal. Dice, según tengo entendido, usted es un comunista. Dice, mire usted, yo no lo he sido nunca. Dice, y si usted no tiene quien lo garantice, pues hoy no se va de Posada, hoy se queda aquí en Posada. Entonces dije, ¿tiene usted quien lo garantice? Dije, sí. Dice, ¿quién? Dice, pues, Segura y Antonino Sanz. Y entonces los mandaron a llamar y hablaron muy bien de mi padre. Pero dice, ahora si ha hecho algo en su pueblo, nosotros no lo sabemos. Dice, pues entonces se pueden ir. Dice, pero usted no se va de aquí de Posada hoy mientras no lo garantice otro. Entonces dice, pues Felipe Gómez. Dice, que entre. Y vino mi padre a llamarlo para que entrara. Dice, usted no, usted ahí quieto. Y entonces entró Felipe y le dice, vamos a ver, Felipe, ¿usted conoce a este hombre? Dice, de la edad de 12 años que yo bajé de Soria, es la casa que más he frecuentado. Es donde he visto más moralidad y más educación en sus hijos. Dice, este hombre lo garantizo yo con todo cuanto tengo. Y entonces le hicieron un salvaconducto. Pero cuando le dieron un salvaconducto hablarían ellos a Fuente Palmera. Porque cuando mi padre llegó, mi padre venía contento. Porque traía ya el salvaconducto y podía ir a la finca. Y cuando llegó a mi casa, pues encontró mi madre llorando y todos llorando. Dice, ¿qué pasa? Dice, mira. Y le habían echado una multa de 5.000 pesetas, pagada en 24 horas. Si no la pagaban en 24 horas, sería pasado por las armas. Y entonces, ahí lo dijo a la parrilla y se lo dijo a Felipe. Dice, mira usted, Felipe, lo que pasa ahora. Dice, pero todavía no se han saltado. Dice, pues no se han saltado. Dice, pues mire usted. Dice, 5.000 pesetas es lo que tengo para llevar la finca para adelante. Dice, pero viendo lo que pasa en su casa, se la voy a dar. Dice, pero me la tiene usted que pagar enseguida porque es lo único que tengo. Y entonces mi padre cogió las 5.000 pesetas y las pagó el otro día.
pero luego para pagar las 5.000 pesetas tuvo que hipotecar 8 fanegas de tierra que tenía y 5 casas. Así que mis padres nos dejaron arruinados completamente. Adiós familia, que estoy muy contento con verlos a ellos. Y que duremos algunos años más, pero como este año con coraje y para defendernos. Un beso y un abrazo fuerte, fuerte para todos. Un pueblo con historia. Un pueblo que mira al futuro. De un pueblo que vela por sus mayores. Un pueblo con memoria. Un pueblo con imaginación y con amor y con felicidad. Esto es un pueblo con imaginación. Soy Ricardo González Mestre, director y guionista de la película documental La memoria no muere. Referente a ese periodo del siglo pasado que rescatamos del olvido a personas, hechos y situaciones y dándole un reconocimiento institucional a ese trozo de historia robada, a través de testimonios orales, principalmente de lo acontecido en nuestro pueblo Ochavillo del Río. Gracias.